Bueno, esta es la primera clase de repaso que estoy realizando. Vamos a ver qué tal sale. Y vamos a empezar primero que nada con la inflamación y la reparación. Este es uno de los capítulos más importantes a lo largo de esta materia de que es anatomía patológica. Porque básicamente a partir de esto se genera la base para posteriormente ver ya cada patología sistémica que va ocurriendo. Primero vamos a ver una perspectiva general de qué es lo que es la inflamación. Básicamente es la respuesta de los tejidos vascularizados a las infecciones y al daño tisular. Esto quiere decir que las células y moléculas encargadas de la defensa del anfitrión pasen de la circulación a localizaciones en donde se encuentran principalmente los agentes causantes de la agresión. Se trata de una respuesta protectora esencial para la supervivencia y tiene 4 signos cardinales que son bastante importantes y son muy preguntables, que son el rubor, eritema, tumor, dolor y calor. Y a esto se le puede agregar un quinto signo cardinal que es la pérdida de funcionalidad. Aquí podemos ver un cuadro en donde se ve cuáles son las secuencias de la reacción inflamatoria. Cuando hay una reacción inflamatoria, lo primero que tiene que haber es la aparición de una serie de microbios o un tejido necrótico, ya sea causado por una isquemia o por una lesión traumática. Esto induce que los principales agentes protectores, entre ellos los macrófagos, células dendríticas o mastocitos, reconozcan los microbios o los tejidos necróticos para posteriormente producir una serie de mediadores, entre ellos las aminas y las citocinas, que van a producir el reclutamiento de los leucocitos de la microcirculación hacia el lugar de la lesión, y proteínas plasmáticas como pueden ser complementos o otro tipo de cinímeros. A este reclutamiento también se le acompaña la vasodilatación y que aumenta la permeabilidad vascular. El reclutamiento de leucocitos, por ejemplo, monocitos o granulocitos, van a pasar hacia la región extravascular, en donde se encuentra la lesión, para pasar a convertirse a macrófagos o neutrófilos. Estos microorganismos lo que van a hacer principalmente es la eliminación de los microbios y el tejido necrótico muerto que ocurre. Las proteínas plasmáticas, al pasar al medio extracelular, van a formar parte de los mediadores de la inflamación y la eliminación de los microbios, y la vasodilatación producirá también un edema. Cuando se produzca toda la eliminación del tejido necrótico o los microorganismos, va a comenzar lo que se llama el proceso de reparación. Acá podemos ver un cuadro muy importante en donde compara la inflamación aguda de la inflamación crónica. Este cuadro es muy preguntable, a mí me preguntaron muchas veces en el examen, y es muy sencillo de entender, en donde compara la inflamación aguda y crónica desde su inicio, que en la inflamación aguda es en minutos u horas, y en la crónica es mucho más lento, pueden tardar días, meses. El infiltrado celular en la inflamación aguda es principalmente de neutrófilos o los conocidos como poliformonucleares. En la inflamación crónica por monocitos, macrófagos y linfocitos o mononucleares. La lesión tisular normalmente en la inflamación aguda es leve y de resolución espontánea, y en la inflamación crónica a menudo es grave y progresiva. Esto se diferencia principalmente en que la pérdida de funcionalidad en la inflamación aguda, como dice, es leve y es espontánea. En la inflamación crónica es mucho más grave y progresiva. Y los signos locales y sintomas en la inflamación aguda son mucho más pronunciados. Esto quiere decir que tanto el rubor, el tumor y el dolor son mucho más intensos, y en la inflamación crónica es mucho menor. Luego tenemos las causas de la inflamación, como ya hemos visto, que pueden ser las infecciones. Esto pueden ser dadas por bacterias, virus, toxinas de bacterias y otros microorganismos. Luego tenemos la necrosis tisular, que es básicamente la muerte celular inducida, por ejemplo, por una isquemia celular, lo que ocurre normalmente cuando hay una isquemia, por ejemplo, un infarto agudo de miocardio.
puede ser causada también por un traumatismo o una agresión física o química. Luego tenemos los cuerpos extraños, que pueden ser astillas, suciedad o suturas. Estos son los cuerpos extraños exógenos. Y también tenemos cuerpos extraños endógenos, que son producidos por el propio organismo. Estos pueden ser, por ejemplo, en cristales de urato, que son causantes de la gota, en cristales de colesterol, que producen la aterosclerosis, o de lípidos, que son producidos por el síndrome metabólico. Por último tenemos las reacciones inmunitarias, que son básicamente las reacciones de hipersensibilidad, que es el propio sistema inmunitario que daña los propios tejidos de la persona afectada. Bueno, inflamación aguda. La inflamación aguda se da principalmente por tres componentes principales, que es la dilatación de los pequeños vasos, que da lugar al aumento del flujo sanguíneo, por ende el eritema y el dolor y el rubor. El aumento de la permeabilidad de la microvasculatura, que permite que las proteínas plasmáticas y los leucocitos abandonen la circulación. Y por último, la migración de los leucocitos desde la microcirculación hasta la lesión. Aquí podemos ver un cuadro en donde compara la formación de exudados y trasudados. Este es como un paréntesis de lo que estamos hablando, porque a mí me preguntaron varias veces la diferencia entre exudado y trasudado. Normalmente, cuando no hay ninguna lesión en el organismo, en la circulación sistémica hay un equilibrio entre dos tipos de presiones. Entre la presión hidrostática, que es básicamente la presión de los líquidos sobre la pared vascular, y la presión osmótica coloidal, que es básicamente la presión que ejercen las proteínas plasmáticas dentro de la circulación sistémica. El trasudado, pasamos directamente al trasudado porque, como les expliqué anteriormente, tiene que haber un equilibrio entre la presión hidrostática y la presión osmótica. Cuando este equilibrio se pierde, es lo que ocurre en lo que conocemos como trasudado. En este ejemplo, por ejemplo, se ve que la presión hidrostática está muy aumentada y la presión oncótica está muy disminuida, lo que va a producir una extravasación de líquido. Pero a diferencia del exudado, que vamos a hablar enseguida, el trasudado tiene un bajo contenido de proteínas y pocas células, o prácticamente ninguna célula. Sin embargo, en el exudado, que es el principal mecanismo, como habíamos hablado anteriormente, del aumento de la permeabilidad vascular, el exudado es el paso de células y líquidos hacia el sistema extravascular, produciendo una vasodilatación y éstasis. Éstasis quiere decir enlentecimiento de la circulación y aumento de los espacios interendoteliares entre las células endoteliales. Esto va a ser para facilitar el paso de las células. Y todo esto conlleva la inflamación. Entonces, los cambios en el flujo y el calibre de los vasos son la vasodilatación por acción de mediadores. Entre ellos puede ser el más importante, la histamina, sobre el músculo liso vascular. Esto va a producir la vasodilatación, aumento del calibre de los vasos sanguíneos, aumento de la permeabilidad de la microvasculatura, como llamamos anteriormente, en las células endoteliales. Van a aumentar el tamaño de los espacios interendoteliales. La éstasis de flujo sanguíneo por causa de la vasodilatación y la pérdida de líquidos. La éstasis es básicamente el enlentecimiento. En el lugar de la inflamación, la sangre circula mucho más lento, y por ende la acumulación de los leucocitos, principalmente neutrófilos en la inflamación aguda, en el endotelio vascular. Esto es importante porque el aumento de la permeabilidad vascular, producido por la contracción de células endoteliales, que es una respuesta transitoria inmediata en la lesión endotelial, induce la necrosis celular y el incremento de transporte de líquido y proteínas a través de la célula endotelial, son importantes, como se ve en la figura. Normal, los leucocitos no atraviesan. Cuando hay una retracción de células endoteliales, que puede ser inducida por histamina u otros mediadores, aumenta el paso de las células y las proteínas plasmáticas de la microvasculatura hacia la región extracelular,
hacia la región extravascular. Entonces, ¿cómo ocurre todo este proceso? Que es el reclutamiento de los leucocitos a los sitios de inflamación. Ocurre una serie de pasos que es muy importante recordar, que son la marginación, que es producida por el enlentecimiento de la microvasculatura y circulación vascular, que hace que, por ejemplo, en este caso vemos un leucocito neutrófilo marginando y produciendo el siguiente paso, que es el rodamiento. ¿Qué es el rodamiento? El rodamiento es la adhesión y separación del leucocito a la pared vascular mediada por una serie de proteínas que yo les recomiendo que lean detalladamente. No voy a tratar de citar más que nada el funcionamiento de la proteína, pero es bastante extenso y les recomiendo que lean porque es muy importante para entender cómo es lo que funciona el paso de las células de la microvasculatura hacia la región extravascular. Entonces se produce lo que llamamos rodamiento, que es básicamente, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo sencillo. Si tiramos una piedra a un río, una piedra circular, y la corriente va a producir que esta roca empiece a girar sobre el lecho del río. Eso es básicamente el rodamiento, y eso mismo ocurre con las células leucocíticas sobre el endotelio vascular. Se va a producir el rodamiento, que es básicamente la adhesión y separación del leucocito al endotelio vascular. Esto normalmente va a estar mediado por una serie de proteínas que son la selectina P, que normalmente es selectina plaquetaria, que está también en el endotelio vascular, la selectina E del endotelio y la selectina L, que es la que está en los leucocitos. Va a producirse el rodamiento. Este rodamiento es importante porque va a enlentecer aún más y va a favorecer a la fijación y adhesión de los leucocitos al endotelio vascular. Luego de eso se produce la activación de las integrinas por quimiosinas, que son otro tipo de proteína intracelular, una proteína de adhesión celular de mucha mayor alta afinidad, a diferencia de las selectinas, que va a hacer que el leucocito ya frene, pare y ya se adhiere ya al endotelio vascular, que es la adhesión estable. Y posteriormente eso ya ocurre lo que conocemos como la migración a través del endotelio. Esto está normalmente mediado por un tipo de proteína llamada PCAN o CD31. Esto es importante recordar, es bastante fino, pero a mí me preguntaron en un examen. Lo que induce que de la adhesión estable se produzca lo que se conoce como diapédesis, que es el paso del leucocito desde la microvasculatura hacia la región extracelular. Una vez que pase ya desde la microvasculatura hacia la región extravascular, en otros tipos de celulares que ya estaban en el lugar de lesión van a producir quimiosinas, que es la reacción que se conoce como reacción quimiotáctica, que básicamente, y en pocas palabras, es que el leucocito sepa dónde mismo ir para que se produzca la lesión. No para que se produzca la lesión, sino que para que reconozca fácilmente dónde se encuentran los microorganismos o la lesión producida. Entonces, acá podemos ver básicamente cómo ocurren los procesos. Como ven en el gráfico, es bastante sencillo. Primero se produce la marginación, el rodamiento, la adhesión, la diapédesis, la quimiotaxis y finalmente la fagocitosis y la muerte de los microorganismos que se encuentran en el lugar de la lesión. Pasamos a la parte más importante, que es los patrones morfológicos de la inflamación aguda. Y tenemos 4 tipos, que es la inflamación serosa, la inflamación fibrinosa, la inflamación purulenta o supurativa y la formación de úlceras. Bueno, entonces tenemos a lo que llamamos inflamación serosa, que básicamente se caracteriza por una exudación de líquido con bajo contenido en células en los espacios creados por la lesión celular o en las cavidades corporales revestidas por ejemplo, peritoneo, pleura o pericardio. Habitualmente en la inflamación serosa el líquido no está infectado por microorganismos
y no contiene grandes cantidades de células como leucocitos. Normalmente cuando hay una inflamación serosa de gran magnitud, por ejemplo cuando se genera un exudado grande en las cavidades corporales, se lo termina llamando a esta acumulación de líquido derrame. Muchas veces estos tipos de inflamación son causados por quemaduras, con la formación de ampollas por debajo de la epidermis. Como vemos en esta imagen, la epidermis se encuentra por arriba y justo por debajo entre la epidermis y la dermis aparece un espacio de coloración más blanquecina que corresponde al exudado producido por la quemadura. También puede ser causado por infecciones virales. Luego pasamos a lo que es la inflamación fibrinosa, que ocurre cuando hay un aumento de la permeabilidad vascular. Entonces esto permite que moléculas grandes como el fibrinógeno pasen en la microcirculación a través de los espacios interendoteliales a la circulación extraendotelial. El fibrinógeno sale del torrente circulatorio formando fibrina que se deposita en el espacio extracelular. Cuando la extravasación vascular es importante, o sea, cuando hay mucha extravasación de líquido con moléculas de fibrina, o cuando hay un estímulo procoagulante, por ejemplo, cuando hay células cancerosas, se desarrolla el exudado fibrinoso. Desde el punto de vista histológico, la fibrina aparece como una red eosinófila, como pueden acá, se ve en la formación de redes de fibrina. De color eosinófilo y que en ocasiones están formados como un coágulo amorfo. Si la fibrina no se elimina con el tiempo, esta fibrina tiene que eliminarse con el tiempo. Si eso no se elimina con el tiempo, esto va a llevar a la inducción de que fibroblastos y vasos sanguíneos comiencen a crecer, produciendo lo que se conoce como el fenómeno de cicatrización. Esto es importante porque cuando se convierte con el exudado fibrinoso se convierte en un tejido cicatricial. Por ejemplo, en el pericardio se produce un engrosamiento fibroso de la capa que hay entre el pericardio visceral y el pericardio parietal, y esta área de exudación puede producirse una cicatrización con fibrosis extensa y puede producir una obstrucción del espacio pericárdico, que es importante porque si hay una obstrucción del espacio pericárdico, el corazón va a tener una dificultad en su movimiento. Acá pueden ver una imagen macroscópica en la que se puede ver la cavidad pericárdica y se ve cómo aparece el exudado fibrinoso en la parte interna del pericardio. Pasamos ahora con lo que es la inflamación purulenta, que se caracteriza por la producción de pus, que es más que nada un exudado formado por neutrófilos y residuos licuados de las células necróticas que ya fueron víctimas del proceso inflamatorio. La causa más frecuente de la inflamación subpurulenta o supurativa es la infección por bacterias piógenas causantes de necrosis. Y el ejemplo más común es la inflamación supurativa de la apendicitis. Se va formando una cavidad en donde se llena el exudado purulento que está contenido, como pueden ver en la imagen. A la macroscopía acá tenemos una bronconeumonía en la que todas estos puntillados blanquecinos de color beige más que nada corresponden a áreas de bronconeumonía, y en la microscopía todas estas áreas de la alveolares están completamente llenas de poliformos nucleares, específicamente neutrófilos, acompañados con algunas regiones de células necróticas y exudado. Por último pasamos a lo que son las úlceras, que es más que nada una excavación local en la superficie de un órgano o un tejido inducido por la esfacelación. ¿Qué quiere decir esfacelación? Que es el desprendimiento de ese pedacito de epitelio
desde desde su región basal, acompañado con tejido necrótico. Las úlceras solo se producen cuando la necrosis tisular y la consiguiente inflamación están presentes en una superficie o cerca de ella, como dije anteriormente. Es más frecuente en la mucosa de la boca, en el estómago, en el intestino y en las vías genitourinarias. También se puede dar en la piel y en el tejido subcutáneo de las extremidades inferiores en personas con avanzada edad. Las úlceras pueden tener dos fases. Una es la fase aguda, que es cuando se da una intensa infiltración de poliformos nucleares y dilatación vascular, y luego está la fase ya crónica, que es una inflamación crónica propiamente dicha, en la que los bordes y la base de la úlcera desarrollan proliferación de fibroblastos y se cicatrizan de esa manera, evitando que esa región ulcerada ya no tenga funcionalidad. Por ejemplo, en este caso podemos ver un epitelio, en esta región podemos ver que es un epitelio estomacal, epitelio gástrico, y en el que se ve una esfacelación en donde se perdió todo ese epitelio desde la unión entre la membrana basal y el epitelio gástrico. Y esto posteriormente pasa a cicatrizarse de esta manera, haciendo que esta región específica de la úlcera ya no sea funcional para la absorción y la producción de la función gástrica. Luego tenemos a la inflamación crónica, en la que es la respuesta de duración más prolongada de la inflamación y la lesión de los tejidos, con varios intentos de reparación que coexisten en combinaciones variables. Esto quiere decir en pocas palabras que un tejido que está produciendo, que al principio tuvo una inflamación aguda, como mencionamos anteriormente, en la úlcera, trata de repararse, pero a medida que va reparando se vuelve a producir los daños. Y entonces este círculo vicioso que se va formando es lo que se llama inflamación crónica. Las causas de la inflamación crónica son tres, que son las infecciones persistentes. Una de las causas más comunes de infecciones persistentes, por ejemplo, son las infecciones por tuberculosis, enfermedades por hipersensibilidad y la exposición prolongada a agentes potencialmente tóxicos. Las características morfológicas de la inflamación crónica es la formación, principalmente tres: la infiltración por células mononucleares. ¿Qué quiere decir células mononucleares? Son todas aquellas con un solo núcleo, por ejemplo linfocitos, macrófagos, esos tipos de leucocitos. Se caracterizan por la destrucción de los tejidos y por ende la funcionalidad y los varios intentos de curación y más que nada cicatrización. Acá podemos ver una imagen comparativa en la que en la imagen A se puede ver y en la imagen B se ven regiones del alveolo pulmonar. En la región A se puede ver como hay un gran infiltrado, esto se llama granuloma, un gran infiltrado de leucocitos mononucleares, específicamente linfocitos, que van destruyendo las paredes alveolares, produciendo un engrosamiento y cicatrización. Sin embargo, en la imagen B vemos una inflamación aguda en la que la región alveolar del pulmón se encuentra afectada pero no está destruida, y se ve como los alveolos están completamente llenos de neutrófilos o poliformos nucleares. Podemos ver entonces más ejemplos de la inflamación aguda y la inflamación crónica. En este caso, como vimos anteriormente ya, a la macroscopía, una bronconeumonía con un acceso que tiene numerosas áreas de aspecto bronceado o más claro, y son áreas que contienen los infiltrados neutrófilos. En la microscopía se puede ver de esta manera cómo se observa un extenso exudado de neutrófilo en una neumonía por un acceso agudo, y los tejidos normales se destruyen en la región del acceso porque los neutrófilos liberan diversos tipos de enzimas que van destruyendo todo este tejido.
Tenemos acá una imagen a mayor aumento en donde se puede ver bien los poliformos nucleares, neutrófilos específicamente, en la región alveolar. En esta imagen vemos ya que esta es una inflamación crónica. Este es un resultado posible después de un proceso inflamatorio con su resolución completa, dejando los tejidos intactos y sin daño. Pero se puede ver una región en la que la inflamación crónica puede ocurrir junto con un cierto grado de cicatrización. Esto quiere decir que si una bronconeumonía causada, por ejemplo, por una infección tuberculosa o una bronquiectasia, que es una inflamación crónica también, va produciendo destrucción de los alvéolos y cicatrización, por ende aumento del calibre y destrucción y aumento del tejido colágeno en los alvéolos. Esto va produciendo entonces que la inflamación crónica en la microscopía se vea de esta manera. Se ve una destrucción de la pared bronquial, como pueden ver, y está totalmente invadida por un infiltrado inflamatorio que se extiende desde la luz bronquial hasta hacia la derecha. Toda esta región es una región de mononucleares o linfocitos. Eso es lo que tienen que diferenciar muy bien, en que la inflamación aguda es principalmente por poliformos nucleares neutrófilos y la inflamación crónica normalmente es en formación de cicatrización acompañada con linfocitos mononucleares y pérdida específicamente de la funcionalidad del órgano en sí. Eso es todo, espero que les haya servido. Igual cualquier duda puedes preguntarme y también quiero saber la opinión sobre cómo di la clase. Gracias.